Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta, es la receta clásica que utilizo de buttercream. En este caso la vamos a utilizar más adelante en una serie de videos para enmascarar una torta, pero van a ver que esta receta clásica luego la podemos ir transformando, por ejemplo, en preparaciones para rellenos de tortas o también para decoraciones en la parte superior, por ejemplo, de los cupcakes, de eclairs, bueno, de tantas otras. Así que es como una receta madre que luego podemos transformar en un gran abanico de posibilidades y hacer varias cremas derivadas partiendo de esta misma receta. Así que sin más preámbulos, si les parece, vamos a comenzar ya mismo con la lista de ingredientes y obviamente adelante con esta receta. Para realizar esta buttercream clásica de merengue italiano vamos a necesitar, para cubrir y decorar una torta de 24 centímetros de diámetro, 200 gramos de claras, 400 gramos de azúcar, 600 gramos de manteca para Argentina, Paraguay y Uruguay, mantequilla sin sal para el resto de los países, 2 cucharadas de azúcar extra, 100 centímetros cúbicos de agua aproximadamente y esencia o extracto de vainilla completamente opcional. Vamos a comenzar separando claras de yemas. Es importante que en este paso te tomes el detenimiento realmente de hacerlo con paciencia, porque es fundamental que nada de la yema caiga en donde están las claras. Esto se debe a que si esto no sucede, el merengue no va a subir. Así que si en algún momento algún pedacito de yema se cae dentro de las claras, te aconsejo que las utilices para otra preparación y vuelvas a empezar. Necesitamos llegar a 200 gramos de claras, por lo cual es fundamental que las peses con una balanza digital de cocina. Esto en pastelería es sumamente útil, es una herramienta que vas a utilizar muchísimo, así que te aconsejo que inviertas en una de estas. Son realmente muy económicas y de verdad que van a hacer la diferencia en recetas tan metódicas como lo son en este caso. El merengue se realiza a base de el doble de azúcar que de claras, así que en este caso, como estamos utilizando 200 gramos de claras, vamos a utilizar 400 gramos de azúcar. Las claras las vamos a colocar en el bowl de la batidora, puede ser de pie o de mano, es completamente indistinto, y el azúcar lo vamos a llevar en una cacerolita que vamos a mezclar junto con el agua para realizar un almíbar. Te voy a dejar en pantalla una cantidad aproximada de agua que utilicé, pero en realidad lo que tenés que fijarte es que esa agua que utilices cubra toda el azúcar. Una vez que hayamos hecho esto, simplemente vamos a esperar a que el almíbar llegue a punto de ebullición. Tiene que llegar a los 118 grados y esto lo puedes corroborar o con un termómetro o con el famoso punto bolita blanda, o también de esta forma como te voy a mostrar acá, fijándonos con la punta de un utensilio. Vamos a hacer una especie de burbujero. Tenés que sumergirlo en el almíbar, poder soplar y una vez que se formen burbujas ya va a estar listo este almíbar. Es un consejo súper práctico para cuando no tenemos termómetro. Ahora sí vamos a poner a batir a máxima velocidad. Yo en mi caso espero siempre a estar súper cerca del punto de los 118 grados porque justamente la KitchenAid es muy potente, así que enseguidita llegan las claras al punto y si no se me pasarían. Lo que voy a hacer una vez que espumen es agregarle 2 cucharadas extras de azúcar, que esto nos va a permitir que el merengue sea mucho más sostenido. Llegó el momento ahora de incorporar el almíbar a nuestras claras. Para esto tengo algunos consejitos que darte. Fíjate que no me preocupo demasiado por verterlo en forma de hilo, por el contrario lo hago de una forma bastante fluida, y esto es para que justamente no pierda temperatura a medida que va cayendo el almíbar y esté justamente a 118 grados. Así que ese es uno de los grandes mitos del merengue, podés verterlo sin ningún problema. Lo que sí te aconsejo es que no lo viertas pegado a la pared del recipiente, porque eso va a hacer que quede adherido ahí y no en tus claras. Y la otra es que no lo viertas pegado al batidor, porque eso va a hacer que empiece a salpicar almíbar por todas las paredes del bowl y eso va a hacer que cuando se enfríe te dé un efecto granizado que no queremos. Una vez que ya está incorporado todo el almíbar, simplemente nos resta batir por mucho tiempo, unos 10 a 15 minutos, hasta que las paredes del bowl estén fríos y el merengue también y quede bien sostenido, como te voy a mostrar a continuación. Así es como te va a quedar este merengue. Fíjate la textura que tiene y la firmeza. Es importante que quede así, bien sedoso, blanco, firme, sin ningún tipo de grumos, bien liso.
Este es un clásico merengue italiano. Hay un video también dentro del canal que es solamente de merengue italiano, pero ahora obviamente lo vamos a transformar en esta increíble buttercream. Para lo cual, en mi caso, como cuento con esta herramienta que se llama lira u hoja, la voy a utilizar porque lo que quiero ahora es sacarle el aire a este merengue. Si vos no contás con esta herramienta, lo que vas a hacer es continuar con el batidor como estabas haciendo y vas a ir incorporándole la manteca, pero luego al final, en el paso siguiente, vas a trabajarlo con una espátula de goma. Fíjate la textura que tiene la manteca, está blandita pero no está pomada al 100%, tampoco está fría de heladera. Yo lo que hago simplemente es esto, presionarla entre mis dedos y si no ofrece resistencia es el momento indicado para usarla. Yo lo que hago, dependiendo del clima que haya, es retirarla un ratito antes de la heladera y ahí es donde la utilizo. Es normal que a medida que la vayas incorporando, y fíjate que lo hago en muy pequeñas cantidades, por eso es que la corto en cubitos bien pequeñitos, es súper normal que se vaya cortando, que parezca que no se va a formar, no hay ningún problema, hay que seguir adelante trabajándola a esta velocidad, que es una velocidad media a baja. Siempre, idealmente si contás con la herramienta de la lira, la vamos a utilizar y siempre agregando la manteca de a poco. Una vez que la hayas incorporado en su totalidad, fíjate que lo que hago es con una espátula limpiar bien todos los bordes porque siempre quedan restos o de merengue o de manteca. Ahora sí, voy a aumentar la velocidad para empezar a emulsionar esta buttercream. Y acá ya que nos queda lista la crema, pero fíjate que aún tiene mucho aire. Cuando la vemos y la trabajamos, todavía tiene muchas burbujas. Así que lo que vamos a hacer ahora justamente es darle este efecto terciopelo o bien sedoso, que es justamente lo que necesitamos. Para lo cual vamos a trabajar durante 25 segundos de forma continua con una velocidad media alta y luego le vamos a dar calor con un secador de pelo o puede ser también una pistola de calor perfectamente por otros 25 minutos. Y vamos a ir alternando 25 sin calor, 25 con calor hasta que logres esta textura que está acá. Fíjate qué sedosa que queda, sin burbujas de aire y así es como la vamos a poder utilizar. Este periodo de tiempo te puede llevar 10 o 15 minutos dependiendo cuánto aire tenga tu buttercream. Y fíjate cómo queda una vez que la colocamos en una manga con un pico, en este caso rizado, cómo copia la forma y la textura que tiene. Es una crema que tiene larga duración, que puedes frizar perfectamente y que inclusive puedes someter a altas temperaturas sin ningún problema en tortas, en cupcakes, en un montón de preparaciones. En este caso cambié el pico al 1M para hacer estos increíbles rosetones que a mí particularmente me encantan y fíjate lo bien que copia la forma esta crema, lo sostenida que queda también, así que para mí es una de mis favoritas a la hora de decorar mis preparaciones. Bueno, como ya vieron, es una preparación muy sencilla de hacer, tiene su técnica, sus pequeños secretitos, pero que si ustedes hacen todo al pie de la letra, pesando los ingredientes y siguiendo cada uno de mis consejos, estoy segura que van a lograr un resultado fantástico, van a ver que es así. Aparte es una crema que a mí me encanta porque la textura que queda finalmente copia perfecto el tipo de pico que utilizamos con las mangas. Es decir, si usamos un pico rizado van a ver diferencias. Si usamos en una crema chantilly, por ejemplo, o en un merengue, van a ver que el pico queda distinto. Cuando nosotros lo hacemos con una buttercream queda súper marcado el pico y se hace bien la flor. Por eso es que se usa muchísimo en tortas en las que se puede manguear perfectamente distintas flores de colores. Bueno, realmente se puede usar para tantas cosas que hoy está en auge esta receta, es súper tendencia, así que bueno, espero que realmente les haya gustado el video, que les sea de utilidad. Si es así, por supuesto, yo te invito a que le des like, a que te suscribas al canal, a que me dejes tu comentario, cualquiera que sea, de apoyo, si querés que haga alguna receta en particular. En fin, acá estoy para lo que necesiten, así que yo los invito a que te suscribas al canal para no perderte absolutamente de ningún video y nos vemos por supuesto en la próxima receta.